Amén. Muy buenas noches, queridas hermanas, hermanos. Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un buen día y que el Señor los haya bendecido con su palabra y con su evangelio perfecto, ¿no? Ya a pocas horas y también días de terminar el año y sobre todo ya terminar casi esta semana, día viernes, cual le agradecemos al Señor por todas las cosas, porque de Él son sus maravillas y de Él son sus milagros y de toda cosa que crea sobre esta tierra. Saludos a todos mis hermanos del Facebook que nos están viendo, escuchando, y mis hermanos del Zoom. Les pido por favor que podamos poner nuestras camaritas, tener siempre a la mano nuestro cuaderno, nuestra Biblia, para aferrarnos únicamente a la palabra de Dios, que es agradable y perfecta, que igualmente con su voluntad, que es viva y eficaz. Vamos a orar en este tiempo y que podamos estar todos concentrados y tener un solo corazón para la palabra. Señor Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, porque tú, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú eres el Dios Trino, Señor. Te agradecemos por todas las cosas. Te agradecemos porque somos hijos tuyos. Porque a pesar de las dificultades, a pesar de las imperfecciones, tú, Señor, nos tienes guardado con ese gran amor que igual nos ves todos los días. Gracias, Señor, que en este tiempo podamos fortalecernos con tu evangelio, que podamos enamorarnos de tu palabra. Conforme a Lucas 24:45, Señor, ábrenos el entendimiento para comprender las escrituras. Danos ese amor, danos esa paz, esa paciencia, esa dedicación siempre a la palabra, Señor. Por eso te oramos y te bendecimos. Quebrantamos, Señor, todas las tinieblas que se oponen en este tiempo, para que sea solo tu palabra quien, quien nos guíe y nos bendiga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanas, hermanos. El día de hoy teníamos como título en la lección 11, nos queda la lección 10 del día de ayer, perdón, antes de ayer, pero hoy continuamos. Tenemos como título la promesa de la bendición que viene después del juicio. El versículo del día de hoy era el libro de Génesis 9, del 1 al 29. Vamos a abrir nuestras Biblias, yo lo tengo aquí conmigo, y vamos a meditar en la palabra mientras vemos los pasajes. Vamos a ver este punto uno. Dios da la gran bendición a los descendientes de Noé que se liberaron de Satanás, de la idolatría y del pecado. Para entrar en contexto, en el capítulo 6, 7 y 8 menciona de que nosotros ya conocemos la historia de Noé, el arca de Noé, en otras palabras, que Noé era hombre justo y Dios le dio la promesa del arca a él para que pudiera ser salvo él, su familia, los animales y todo ser que entre en el arca. Y es igualmente la promesa de Cristo para con nosotros. Todo aquel que entre en Cristo, en ese arca de nuestra vida, puede ser salvo, puede liberarse del poder de Satanás, de la idolatría y del pecado, puede hacer limpio su propia vida. Por eso nosotros tenemos esa bendición sobre todo faz de la tierra. Por eso cuando no entró al arca, determinados tiempos que estuvo ahí con su familia, sobrevivieron. Yo no sé, muchos se preguntan cómo Noé sobrevivió tantos, prácticamente un espacio de meses o años, si no me equivoco, en el arca. Y se preguntarán, ¿acaso Noé dividió la comida con sus hijos? ¿Se, o, o tuvieron que matar a los animales para comer? Unos, muchos se preguntan eso, pero usted no pierda su tiempo en hacer esas preguntas. Usted solo dé gracias a Dios porque por medio de él alimentó a su familia. Igual con nosotros, no hay que preguntarnos las cosas,
sino solamente dar gracias. Siempre dar gracias de todas las cosas que el Señor pone en nuestra mesa. Pone. Si tenemos a nuestra familia, nuestros familiares con nosotros, dar gracias. Siempre gracias. Vamos a leer, espero que ya tengamos todos el libro de Génesis, capítulo 9. Voy a leer del versículo 1 al 7 para entrar en el contexto de este punto. Pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. La palabra de Dios es muy tajante. Si nos damos cuenta en el primer, segundo hasta el tercer versículo, nos recalca el Señor la misma bendición que le dio a Noé igualmente en el principio. Génesis 1:27 al 28 dice de que el Señor nos hizo seres espirituales, nos creó en esa tierra para llenarla, sojuzgarla, que todo animal está bajo nosotros. Nosotros somos seres humanos, seres sobre todas las cosas. Sobre todo animal, el Señor nos dio autoridad sobre él. Por eso el Señor nos recalca esto. Pero, en otras palabras, nos está dando la gran bendición, como vemos aquí. El Señor nos vuelve a dar la palabra, nos vuelve a dar el pacto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivíamos en Satanás, en la idolatría, en el pecado, en los deseos de este mundo, nuestra mente ¿dónde estaba? En conseguir el éxito, en conseguir lo material, en mí mismo. Pero el Señor cuando recibimos a Cristo, cuando nos subimos a esa arca, el Señor nos vuelve a dar esas bendiciones, igual como en el principio. Por eso hablamos de la recreación. El Señor nos recrea de nuevo, como en el principio, nos vuelve 0 kilómetros, nos vuelve nuevo. ¿Para qué? Para que cada día en Él podamos gozar, para que podamos cumplir estas bendiciones, que nos dio la bendición de llenar la tierra, de multiplicarla, nos dio la potestad sobre todos los animales. Pero obviamente el Señor dio sus restricciones, no comer la sangre de los animales y tampoco tener en cuenta, porque en ese tiempo para perdonar los pecados, tenía que sacrificarse a los animales. Usted ya lo sabe, pero el Señor dice que Él demandará la sangre de los animales y del hombre que mate a otro hombre. En otras palabras, Él no es un Dios de muerte. Él demandará todo, porque la única manera de recibir la salvación es por medio de Él, por medio del método de Dios. No es por el método humano. Recuerda eso siempre. El método de Dios es la única manera para salir del pecado, de las maldiciones y de los desastres. Punto 2. Dios
Dios nos dio una promesa eterna a Noé y a sus descendientes. Usted es descendiente de Noé. Usted no tiene que tomar eso en cuenta. Nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Y si vemos la genealogía, ahí sale Noé. Y ahí ya salieron todos los seres humanos. Y nosotros tenemos esa promesa. Somos descendientes. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos la gran promesa. Usted no tiene, usted no necesita un contrato que usted ya firmó. El Señor ya lo hizo. El Señor ya lo hizo antes de la fundación del mundo, según de Timoteo 1:9, que Él ya lo hizo todo antes de la fundación del mundo. Para entrar en este contexto de este segundo punto, vamos a leer del capítulo 8 capítulo 9, del versículo 8 hasta el versículo, hasta el versículo 17. Vamos ahí con todas nuestras Biblias, Génesis 9, del 8 al 17. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y versículo 12 y 13. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Qué vemos aquí? El Señor, ¿a quién bendijo? A Noé. A Noé y a sus descendientes y los descendientes después de ellos. Nosotros somos hijos de Dios. El Señor bendecirá a nuestra tercera y cuarta generación. Aun cuando nosotros tengamos hijos que no crean igual que nosotros, el Señor tiene esa promesa. Josué 24:15, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso la palabra dice que solo basta uno que le crea. Ezequiel 22:30 o, o, o Ezequiel 32, si no me equivoco. Alguien que me corrija. El Señor está buscando hombre que tome de vallado, que se ponga a la brecha, que se ponga delante para que dé la palabra. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a esto. El Señor lo que más desea es la salvación de la familia. No es, no desea que solamente que sea yo el único salvo, sino que toda mi familia se salva. El Señor no salva uno por uno, el Señor salva todo. Pero el primero que tiene que saber esto soy yo. Para salvar a la familia, necesito salvarme yo primero. Usted ya conoce este ejemplo que muchas veces da el pastor. Yo le pregunto, la aeromoza, ¿no? Antes de despegar, ella viene, ¿no? Y da los ejemplos. Cuando la mascarilla, cuando hay un efecto en el avión y hay falta de oxígeno en el ambiente, salen las mascarillas, ¿no? Del techo. ¿A quién, a quién de usted debe darle primero la mascarilla? ¿A su hijo o a usted? Muchos dirán al hijo, muchos dirán a ellos. Pero ¿qué dice? No lo digo yo, ellos mismos lo dicen. Usted primero póngase la mascarilla y después su hijo o al adulto mayor. ¿Por qué? Porque yo no puedo, si me estoy muriendo,
No puedo salvar a otro que también se está muriendo. Por eso necesito yo la salvación. Necesito yo salvarme primero para salvar a otros. Porque un herido, ¿qué le puede dar otro herido? Probablemente un consejo, un buen consejo, ¿no? Pero al final, ¿qué hay dentro de él? Heridas, remordimiento. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Tenemos esta promesa. Y no hay que guardarnos la promesa para nosotros mismos. Sería una palabra del mundo, no hay que ser egoístas. Pero tampoco hay que regalar el evangelio. Hay que orar únicamente. También el Señor bendijo a los animales que salieron del arca. Y sepa Dios qué milagro hace para multiplicar tantos animales en este mundo. Y hay abundancia. Y tanto a los seres humanos. Dios estableció un pacto del arco iris. Muchos quizás, yo he preguntado a muchas personas, ¿no? Aquí en Lima no se ve mucho un arco iris. O se ve, pero muy poco. En otras partes allá del Perú, donde el aire es un poco más limpio, ¿no? Se ve el arco iris de una manera bien bonita, ¿no? Con todos los colores y de prácticamente un arco hermoso. Ese, hermano, es el pacto que Dios dio. Dios puso ahí que no nunca volverá a hacer el juicio del diluvio. En el versículo 11 de Génesis capítulo 9. Nunca más el Señor volverá a dar un diluvio ni muerte de esa manera. También el Señor levantó, él dio el pacto levantado hasta el mundo espiritual. En el versículo 12, esta es la señal de mi pacto que establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. En otras palabras, ¿quién es el que subió esa arca? ¿Quién es? Cristo. Perdón, esa arca es Cristo. Usted subió a esa arca. Usted ya tiene la salvación. Usted lo único que necesita es únicamente creer. Tenga ahí, anote ahí en su corazón, en su cuaderno y sobre todo en su mente, creer. No necesita entender. Entender lo va a conseguir en el proceso de su vida espiritual. Aún, pero no se exagere. Hay hermanos que tienen 10 años, 20 años siendo cristianos, creyentes, y todavía no entienden. ¿Por qué? Solamente porque no entienden ni creen. Hay hermanos que creen, otros hermanos que creen y no entienden. Y hay otras personas que creen y entienden. Usted, hermano, le digo esta pregunta, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? Por eso siempre el pastor dice todos los días, vea su estado espiritual. Vea su estado espiritual. Igual como probablemente usted vea todos los días su peso. Uy, si he aumentado 1 kilo más, 2 kilos menos, me queda bien el pantalón. Tengo que bajar de peso. Igual como el hombre está buscando tanto eso, todos los días vea su estado espiritual. Vea dónde usted está todos los días. Usted recuerda el pacto que el Señor les dio a usted. El Señor nos dio el significado del pacto del arco iris, de una belleza. Nos dio el pacto de la salvación. También, el significado del pacto del arco iris es que es gobernado de la naturaleza. Usted no ve un arco iris muy seguido, ¿no? En otros países, probablemente todos los días hay un arco iris en diferentes países. Pero ese es el pacto que Dios da al ser humano. El pacto de la excelencia que se recordará para siempre. Yo sinceramente
yo de niño, veía un arco iris, bueno, antes cuando se podía ver con normalidad, y veía que era bien bonito. Y a mí un día mi papá me agarró diciendo, esta es la promesa de Dios. Y yo no sabía a qué se refería. Y yo después de pasar los años, veía que esto sí era una promesa. Usted agarre la promesa. Disfrute de la promesa de Dios, de la salvación. Punto 3. El error de Noé y el error más grande de Cam. En el libro de Génesis 20 al versículo 29. Pero comienza en el versículo 18, así que vamos a leerlo. Embriaguez de Noé. Versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Versículo 19. Esos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierta en medio de su tienda. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos, a sus dos hermanos que estaban afuera. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, que era Cam. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo, más bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron los días de Noé 950 años, y murió. Nos enseña hoy día, ese también, este pasaje, de ¿cuántos hijos tenía Noé? Tenía tres. Tres hermosos hijos, Cam, Jafet y Sem. El Señor usó sus vidas para que pudieran, para que por medio de ellos fuera a tierra haya descendencia, ¿no? Es una bendición que el Señor también dio, que tendremos descendencia. Pero ¿cuál fue el error de Noé? Como dice el punto uno. El error de Noé fue embriagarse. Fue embriagarse con vino. Y se desnudó, dice la palabra. Dejó sus prendas al aire. En otras palabras, él se dejó guiar, perdón la palabra, por la bebida. Porque él, Noé, era un hombre justo, pero se dejó guiar por la bebida. Hay nosotros, como hijos de Dios, la palabra no nos prohíbe tomar alcohol. ¿Recuerdan eso? Embriagarse es diferente. Es diferente hacerlo con compromiso, o en un matrimonio, o en un quinceañero, que es diferente embriagarse en la bebida, como hizo Noé. Usted, tengo que decir la palabra, los borrachos no entrarán al reino de los cielos, así dice. Pero nosotros no somos borrachos. Soy un hijo de Dios. Pero tampoco le digo a usted que vaya a salir a su casa y compre un six-pack. Usted ya tiene en cuenta que es un hijo de Dios. Usted debe separarse de sus costumbres de este mundo a disfrutar de Dios. Como dice la palabra, Pablo dice, dejen de embriagarse con vino, embriáganse con su Santo Espíritu.
Nosotros tengamos siempre en cuenta eso. El error de Noé fue dejarse guiar. Y también Can, su hijo, también cometió un error. Cam vio la desnudez de su padre, de Noé. Y en otras palabras, él le fue a contar a sus hermanos, en vez de ayudar a su padre que estaba en un estado de, de embriaguez, ¿no? Nosotros, algunas personas, por eso hay diferentes tipos de personas, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hubiéramos hecho si fuera nuestro padre? ¿Le veríamos a nuestros hermanos o le ayudaríamos? Pues eso fue el error de Cam. El er- fue, no fue ayudar a su padre. Tengo algo en cuenta aquí. Muchos dicen que este fue el primer acto de homosexualidad de, de que menciona la Biblia, del mundo entero, el primer acto homosexual. Pero la palabra dice que no cambió que obviamente que Cam, supuesto este mundo, dice que Cam tuvo sexo con Noé. Así dicen varias personas, varios teólogos. Pero la palabra únicamente dice de que solo Cam vio la desnudez de su padre. No vio, no tuvo relaciones con él. No, Cam no aprovechó eso. Perdónenme la palabra. Pero no hizo eso. Por eso no se ha engañado. No se ha engañado. Muchas personas le dirán eso. A mí me lo han dicho. Hasta en mi propio colegio. Y mi colegio era un colegio también cristiano. Por eso le digo, no se ha engañado. Por eso Cam, a través de no cubrir a su hermano, fue maldecido. Versículo 25. Dice que dijo maldito sea Canaán, la descendencia de Cam, siervo de siervo será a sus hermanos. La causa fue esta, que él prácticamente no cubrió el pecado de su padre. Ese fue el pecado de Noé. Tengan en cuenta eso. 3. La bendición de Sam, pero ese está mal escrito. Sem y Jafet. El versículo 23. ¿Qué hicieron Sem y Jafet? Tomaron la ropa de Noé y lo volvieron a vestir. Y después, ¿qué dice? Que voltearon sus rostros, o sea, volvieron su rostro atrás y se fueron con vergüenza. En otras palabras, ayudaron a su padre. Tenían en cuenta eso. En otras palabras, ellos cumplieron, fueron obedientes, fueron considerados. Ellos ayudaron a su padre. Por eso Dios bendijo sus vidas. Para culminar, vamos al libro de Primera de Pedro 3, 8 al 9, a 8 al 12. Vamos a leerlo. Yo la tengo aquí. Espero que todos mis hermanos ya la tengamos ahí. Si está con un hermano a su costado, escuchando, ayudémonos en la velocidad bíblica. Amén. Primera de Pedro 3, del 8 al 12, dice, una buena conciencia. Finalmente, sé todos de uno mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal
y sus labios no hablen engaño, y apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Quiero resaltar este versículo 11 y 12. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Le pregunto, ¿usted es justo? ¿Se considera justo o sigue considerándose pecador? La palabra en Romanos 23 dice que cuando todos pecaron, todo, todos somos pecadores, todos estamos malditos. Eso dice la palabra y no se equivoca. Y en Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Pero, por eso le pregunto, ¿usted es justo o sigue siendo pecador? En el versículo 24 dice que el Señor nos justificó gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. No tuvo que usted pagar nada. No tuvo que usted hacer una transferencia al banco. O no tuvo que usted tampoco ir a la punta de un cerro y hacer sacrificio. No. Usted lo único que tenía que hacer es tener una confesión verdadera de, y de corazón. Decirle que el Señor sea el dueño de su vida. Por eso por eso usted ahora es justo. Usted ya, aun cuando comete errores, el Señor es fiel y justo, 1 de Pedro 1:9, para perdonar todos nuestros pecados. En otras palabras, usted sigue siendo justo hasta lo último de la tierra. Usted disfrute de la palabra, disfrute de que usted es bendecido, porque esto es lo que hicieron Sem y Jafet. Ellos se apartaron del mal, seguían del bien. Ellos sabían que eran justos, tenían que ayudar a su padre, eran compasivos, conforme al versículo 8 de 1 de Pedro 3, el 1 de Pedro, capítulo 3. Ellos eran justos, ellos bendecieron a su padre, no echaron culpa ni nada, no se avergonzaron ni se rieron de su padre, ni hablaron murmullo contra su otro hermano, como en el caso de Cam, sino ellos ayudaron. Sino ellos disfrutaron de la bendición. También dice el versículo 10, versículo 9 dice que no demos mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. De nuestra boca no puede salir maldición. Nuestra voz tiene poder. Nosotros no podemos maldecir a nadie. No podemos, no pagamos, no devolvamos mal por mal, dice la palabra, sino bendición, sabiendo que nosotros fuimos llamados para heredar aquella bendición. Entendimos a través de esta historia, nosotros tenemos una promesa, tenemos el evangelio, tenemos lo mejor, somos sobre todo animal sobre esta tierra, tenemos un pacto, que entramos al arca de Cristo para ser salvos, para no volver como antes, sino para, como dije hace un rato, volver a ser 0 kilómetros, como un carro del año, ¿no?
nuevo. Amén. Amén, amada iglesia.